por tu Muy buenas noches, amigos televidentes que me siguen por su espacio Negocios y Más en TV. A Dios la gracia por permitirme llegar a cada uno de ustedes a través de este espacio. Ustedes que están en su casita, sentado frente a su televisor, aquel que aún no ha salido de su oficina y se encuentra por la diferente vía compartiendo conmigo. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a un programa más de Negocios y Más en TV. Iniciando de inmediato en materia, tenemos que el dólar, tanto el dólar como el euro, se mantienen en tasa regular, podríamos decir, sin muchos temores, como en las semanas anteriores. El dólar a 45 se compra, manteniéndose frisado, pudiéramos decir, y la venta en 45.42, 45,42. Estos días son buenos para invertir, para comprar ticket aéreo, para comprar su resort, planificar para el fin de año, aquellos que tienen o que tengan que hacerlo comprando o pagando con estas monedas. El euro, por igual, se mantiene en una tasa, pudiéramos decir, fija, 47,50 y la venta 51,00. El euro, que en su momento, desde su inicio, venía variando de manera ascendente hacia arriba, pues ya se acomodó en la economía con tasa más o menos aceptable, lo que nos permite y le permite a ustedes planificar en un buen momento. Tomar decisiones con estas monedas se necesita estar bien informados sobre las diferentes variables que pudieran incidir en tanto el aumento como la baja de estas monedas llamadas monedas fuertes. De manera que el momento es propicio para comprar y vender en ella. Algo también que es interesante saber que el petróleo, como 3-4 semanas consecutivas, bajó de nuevo. Realmente sigue la reserva del carburante en los Estados Unidos aumentando. Esto trae como consecuencia, por supuesto, que baje los niveles del precio del combustible. Cuando aumenta la reserva, cuando los Estados Unidos deciden aumentar su reserva, eso impacta de manera positiva y de hecho ha estado bajando. Al cierre estuvo en 40,54 el precio del barril por dólares, bajando 0.52%. De manera que esto, no igual que en semanas anteriores, ya veníamos analizándolo como siempre y veíamos que el petróleo bajaba, sin embargo los carburantes se mantenían en precio frisado o fijo. No sabemos qué impulsaba al Ministerio de Industria y Comercio para mantenerlo fijo. Sabemos que hay cálculos que intervienen, pero lo que se están pidiendo en estos días es para ser puesto aquí y pago en diciembre, de manera que ya era hora que se bajara el precio del mismo. De todas maneras, de manera positiva, podemos decir que la gasolina premium bajó 4,10 pesos, 4 pesos con 10 centavos. Será vendida en esta semana
de sábado a sábado, la premium de 187,10 centavos. De manera que, aunque relativamente es poco, si calculamos que tenía 3 semanas bajando y ha sido una baja considerable que tenía el precio de los carburantes a nivel internacional, del petróleo, esperábamos que la baja iba a ser mayor, sustancial, pero buena o mala, eso es lo que tenemos. 4 pesos con 10 centavos, baja la gasolina premium para venderse a 187 pesos con 10 centavos. La regular, más o menos bajó la misma cifra, 4 pesos con 10 centavos, pero esta se estará vendiendo a 169 pesos con 60. Yo soy de los que se suscribe y cree que llegará un momento en que la gasolina regular, la mal llamada gasolina regular, que es muy utilizada, se decía en su momento, por los choferes de carro público, pero que en definitiva uno sabe que los choferes de carro público en su gran mayoría lo que están usando el gas, el licuado de petróleo, todos tienen un tanque que en su momento lo que se convierte es en una bomba andante. Muchos han sido los casos en que los choferes tienen que salir huyendo porque cuando coge fuego uno de sus unidades, ya ustedes saben lo que pasa momentos después. Soy de los que se suscribe que poco a poco, además los dígitos no es mucha la diferencia, llegará un momento en que habrá necesariamente que sacar la gasolina regular del mercado y quedarnos con la premium, porque en definitiva todos sabemos, ustedes y yo, que la regular lo que aumenta la contaminación atmosférica y en algún momento habrá que encarar el daño atmosférico que hemos estado ocasionando a través de varios casos que contribuyen, pero es notable que el consumo de este tipo de la gasolina regular viene a agregar un ingrediente que es contaminante muy elevado. Repetimos, 169,60 es el precio para la gasolina regular, una baja de 4 pesos con 10 centavos, mientras que el gasoil, en este caso el premium, que es el que le damos seguimiento, bajó 3 pesos con 90 centavos. Se venderá en esta semana que inicia mañana entre 153,40 el precio de la gasolina. Todos, repito, o por lo menos lo más importante, lo de uso común, tuvieron baja entre 3 y 4. Para los que nos siguen, hay que esperar mañana para comprar gasolina. ¿Por qué desesperarnos? Vamos a esperar, vamos a guardar tiempo y mañana temprano, cuando ya hayan ajustado el precio, entonces vamos a llenar los tanques de gasolina. No se puede ir muy temprano porque tardan un tiempo en ajustar la computadora que registra la variación de los precios en algunas de las estaciones. Por lo tanto, no hay por qué ir tan temprano, no hay por qué desesperarse, por supuesto. Si usted no tiene un viaje largo, si usted no tiene que salir lejos, entonces espere a mañana, espere que normalicen el reloj de las estaciones y entonces sí puede hacer la compra de los combustibles o de la gasolina para poder dirigirse a los diferentes lugares que tiene planificado en el día de mañana. De manera que a nivel de lo que son los precios del combustible y de cómo anda a nivel internacional el precio de los carburantes, esas son las informaciones. Algo también que es interesante y que quiero compartir con ustedes es cómo las recaudaciones en dos vertientes, según la DGII, la Dirección General de Impuestos Internos, informa que las recaudaciones de enero a octubre tuvieron una baja.
sin incluir el mes de octubre. Perdón, tuvieron un crecimiento de un 2%. Esta evaluación, estas informaciones que nos sirve la Dirección General de Impuestos Internos, nos las dan haciendo una comparación del mes de octubre, pudiéramos decir, el mes de septiembre de este año con relación al mes de septiembre del año pasado. Entre ese intervalo, esa comparación, lo lleva a decir que de enero al mes en cuestión que estamos analizando, hubo un aumento de un 2% a nivel de lo que es las recaudaciones. En lo que tiene que ver con el último mes, no hubo una caída de un 1% porcentual, de manera un 1.6%, se dice que debido a los bajos precios internacionales del oro y del petróleo. Miren cómo incide de manera determinante cuando el petróleo baja a nivel internacional, cuando el oro baja a nivel internacional, entonces eso influye también en el crecimiento económico, en lo que es las recaudaciones en nuestro país. Por supuesto, porque hay un componente muy importante en lo que tiene que ver con recaudaciones que influye a través del precio de los combustibles, de la gasolina, de esto que estamos hablando. Al venir en un declive hacia abajo, en caída persistente el precio de los carburantes a nivel internacional, pues la gasolina, aunque ya vimos que dígito un poco bajo, pero influye de manera determinante, y esto influye a nivel de lo que es la recaudación de los impuestos. Por supuesto, los impuestos que son la fuente de sustento de las obras públicas de nuestro país, bien usado, por supuesto, bien administrado. De manera que todas estas incidencias, corto o largo plazo, influyen en todo lo que podemos analizar, las diferentes variables que inciden en el comercio. Es importante saber que el año en definitiva ya está concluyendo. La proyección que llevamos son de manera tranquila, estabilidad por todos los lados que podemos observar. Hay que dar seguimiento a lo que pudiera pasar en estos, ya noviembre prácticamente está finalizando, inicia diciembre, que son meses de alto consumo. La próxima semana ya inician los altos consumos de la población, y esto por supuesto va a influenciar lo que es las recaudaciones. El país no anda mal a nivel del crecimiento de las recaudaciones, 2% es considerable. Al principio, cuando salió el exdirector de Impuestos Internos, pensábamos que fue muy eficiente en sus recaudaciones. Pensábamos, sin lugar a duda, que esto iba a influenciar de una u otra manera. El señor Juan Hernández, saliendo de Impuestos Internos, iba a provocar una caída de lo que eran las recaudaciones, a saber que él es especialista y que pudo normalizar un conjunto de áreas que no tocaban, y eficientizar lo que eran las recaudaciones de impuestos internos. De manera que es importante saber que se ha mantenido todo prácticamente con una calidad de las recaudaciones muy interesante. De manera que es importante conocer eso para seguir avanzando. Los aportes fiscales son los que pueden sustentar la economía de nuestro país, y si anda bien, si no decrecemos, pues la cosa pudiera mantenerse tranquila. Hay que tener siempre bien en cuenta que el año que se avecina, y quizás a partir de diciembre, pues los gastos del gobierno central pudieran aumentar, y esto pudiera presionar lo que sería el crecimiento para el primer trimestre del próximo año. De toda manera, cuando llegue el momento, también por aquí le estaremos analizando. Vamos, con el permiso de cada uno de ustedes que me siguen, a ir arriba a una pausa y regresamos en breve.
Bien, gracias por estar ahí. Queremos decirle a cada uno de ustedes, como siempre, que si se trata de agotar el programa de habilitación docente en UTESA, Recinto Oriental, a través del 809-245-8200, extensión 230-228, el programa de habilitación docente, hay un nicho de mercado ahí para el mercado laboral, para aquellas personas que aún siendo profesionales no han podido insertarse en el mercado laboral, pues a través de este programa pueden insertarse en los diferentes puestos que hay de la educación pública y también privada. Habilitación docente, 809-245-8200, en UTESA, pero en el recinto oriental, en el recinto Coral Mall. El gobierno central se despacha con una información que no ha llamado mucho la atención, y es un préstamo que el BID otorga de $300 millones para la República Dominicana. Nosotros estamos de préstamos en préstamos, realmente es así. Lamentablemente, nuestros legisladores, en su gran mayoría, cuando se informa de cosas que realizan, lo que podemos observar es préstamo. Préstamos por todos los lados, que sin lugar a duda va a afectar lo que es la economía futura de cada uno de nosotros. Pero lo que más nos llama la atención de este préstamo de 300 millones es para lo que será utilizado. Vamos a ver, robustecer el sistema de pensiones. Esa es, sabemos que la seguridad social no tiene muchos millones guardados, sin embargo tomamos préstamos para ello. Se apoyará la aplicación de la ley que crea el Servicio Nacional de Salud. Se modificará la definición de las políticas para el aumento de esta cobertura. Determinará un patrón de adultos y mayores de extrema pobreza para el régimen subsidiado. El programa apoyará la consolidación del sistema de pensiones, entre otras cosas. Realmente 300 millones por aquí, 300 millones por allá, nos trae un sabor a que las cosas pudieran no estar de un todo totalmente claro, y más en estos momentos que todos conocemos que se avecina un torneo electoral que pudiera infectar lo que son estas iniciativas. De toda manera, querramos o no, ese préstamo ya fue aprobado, estamos preparándonos para el desembolso, y aunque no nos guste en el área que se va a invertir, porque ahí hay recursos, y hay que saber que además ha habido descuido en algunas de las áreas. Sabemos que el caso del dengue, el incumbente que era en su momento, ocupaba puesto de viceministro, de los 120 millones que tenía asignado para enfrentar, planificar y enfrentar el problema del dengue, se despachó que al momento de quitarlo solamente había consumido 12 millones, válgame Dios, 12 millones en un año. De manera que ahora, si no lo consumían ya presupuestado, ya aprobado, entonces tomar un préstamo de 300 millones para ser utilizado en el área de salud como que tiene un sabor un tanto que hay que darle seguimiento. Seguiremos dándoles ahí, observando lo que es la ejecución del mismo y viendo si realmente se cumple con lo que fue la planificación con la cual se optó o se pidió el préstamo. Vamos a ir a una pausa de nuevo, a cumplir con los compromisos comerciales que tenemos. Gracias a nuestros seguidores por mantenerse ahí, y por supuesto a nuestros anunciantes. Vamos arriba y regresamos en unos segundos.
Bueno, gracias amigos televidentes que siguen el espacio por mantenerse ahí. La verdad que es grato saber que todos ustedes están ahí. A partir de ahora iniciamos con compañía, tal y como le había conversado a algunos de los amigos que me habían tocado en el tema del Medio Oriente. Me habían conversado de por qué no inicié el programa hablando del atentado de París. Precisamente porque hoy tenemos un invitado muy especial que sí maneja todo lo que tiene que ver con esa área. Yo prefiero que se maneje desde ese punto de vista. No, yo no soy especialista en esa área y prefiero observar y escuchar. Tenemos como invitado al doctor Iván Ernesto Gatón, quien sí sabe de eso, quien conoce a plenitud el problema que se vive por ahí. Y yo prefiero que sea él que nos explique tanto a usted como a mí, que voy a aprender sobre este tema. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Es un placer inmenso tenerlo por acá en esta noche. Y de entrada, yo quiero saber qué es eso del Estado Islámico. Bueno, el nombre que se da como Estado Islámico de Irak y el Levante es a un grupo de musulmanes sunitas, es decir, tengo que hacer la división inmediatamente. El Islam se divide, como se dividió también la Iglesia Católica, pero aquí se divide entre sunitas y chiitas, y son los sunitas los que siguen a aquel que queda como califa, es decir, como sucesor del profeta Mahoma, que es Abu Bakr. Por eso el actual califa, aunque se llama Ibrahim Abuad Ibrahim al-Badr al-Samarai, su nombre como califa para de una forma u otra evocar el antepasado o la época mítica y de referente del Islam se va al inicio con Abu Bakr, que es el primer califa. Entonces ellos que son sunitas, a la caída de Saddam Hussein viene entonces otro sistema de gobierno en Irak. Después de haber tenido una dictadura de Saddam Hussein con el partido Ba'ath, llega entonces un gobierno democrático y al ser la mayoría del pueblo iraquí chiita, votan por un chiita. Al votar por un chiita, los sunitas, que eran una minoría que había gobernado Irak, quedan fuera del poder, pero no solamente fuera, sino que ocurre una guerra civil. Y en esa guerra civil, los sunitas son los que más sufren, porque no solamente sufren de los chiitas, sino también de los kurdos, que es una etnia de donde vienen un grave problema en la zona del Medio Oriente, porque al momento de que todo ese territorio es repartido por los ingleses y los franceses y crean países, que esos países no existían hasta los acuerdos Sykes-Picot en el año 1916, porque eran parte del Imperio Turco Otomano, estos kurdos ahora aprovechan para querer crear un Estado y también tener su espacio, y atacaban también a los sunitas. Entonces los sunitas, como fueron la élite militar, como fue la gente que gobernó, cuando llega este vacío de poder en Irak para ellos, es decir, no solamente vacío de poder, sino que los dejan fuera, crean a partir de que se da la guerra civil en Siria, como dependencia primero de Al-Qaeda, ellos comienzan a actuar en la guerra civil siria, reciben recursos de parte de Occidente y finalmente van ganando terreno, sobre todo en Irak, conquistan la segunda ciudad de Irak, que es Mosul, y con el apoyo entonces de esos generales de Saddam Hussein, forman el Estado Islámico de Irak y el Levante. Siendo ellos seguidores del profeta Mahoma, que era un hombre de paz, hasta donde nosotros conocemos, ¿por qué este ingrediente de tanta violencia que sigue este grupo? Lo que sucede es que aunque el profeta haya sido un hombre de paz, no olvidemos también que el profeta fue un gobernante y también tuvo que pelear en una batalla, que fue la batalla de Al-Badr,
donde al profeta incluso se le hiere de una pedrada que, bueno, tuvieron que prestarle atención, incluso llegaron a pensar que estaba muerto. Entonces es en el inicio del Islam incluso se habla de la yihad o guerra santa, pero es que evidentemente el Islam en sus inicios tuvo que llevar a cabo guerras para poder expandir su territorio. Pero la realidad es que en el Islam la paz es algo importante. De hecho, el saludo en el Islam es salam aleikum, es decir, que la paz de Alá esté contigo. Entonces, luego, y esto ustedes lo van a ver también que existió en otras religiones, y es utilizar a Dios como excusa para hacer la guerra. Y en el Islam sunita hay una tendencia que es la wahabita. Entonces la wahabita no permite que usted tenga ningún tipo de disidencia, y esta tendencia, que es la más radical, por eso se le llama salafistas, terroristas salafistas, porque estos terroristas se van a esa aplicación estricta del Islam en base a la Sharia. La Sharia es la aplicación de todo el derecho musulmán que se sustenta en el Corán, que vendría a ser como la Biblia de los musulmanes. Entonces, esta tendencia, cuando llegó la Guerra Fría, en plena Guerra Fría, los rusos, para ayudar a quienes eran sus seguidores ideológicos en Afganistán, ellos hacen una invasión a Afganistán. Entonces, los afganos, con dinero de Arabia Saudita, que es quien proclama, promueve, financia el Islam fundamentalista, porque ellos también son los protectores de la sagrada Meca, son los protectores de donde está enterrado el profeta Mahoma, también de la tierra santa del Islam, que vendría a ser Arabia Saudita. Ellos comienzan a financiar a lo que se conoce como muyahidines o soldados del Islam, para que peleen en contra de los rusos que estaban en Afganistán. Y estos soldados que estaban allí, a quien tuvieron como uno de sus jefes, era un árabe saudí. Ese árabe saudí era un jovencito de 20 y pico de años, que se había graduado de ingeniero en la capital de Arabia Saudita, que se llama Riyadh, en la Universidad de Riyadh, pero era un jovencito que con 20 y pico de años, específicamente 22 años, había heredado $500 millones. Y él era el tesorero de ese grupo que peleaba en contra de los rusos, es decir, musulmanes que creían en esa yihad o en ese fundamentalismo. Y este señor es nada más y nada menos que Osama Bin Laden. Entonces, de esa lucha de los americanos y los rusos, con el apoyo de los americanos, porque Osama Bin Laden era un hombre de Estados Unidos, es que surge Al Qaeda. Por eso a nosotros se nos hace un poco como más difícil comprender de cómo es que ahora estos son terroristas si tenían el apoyo de los que están luchando en contra del terrorismo. Sí. Por eso siempre referimos que el Frankenstein del terrorismo musulmán, quien lo trae nuevamente al escenario, es Occidente. Bueno, ¿qué pudo haber pasado entre estos dos grupos? Porque cuando uno ve los hechos que ellos patrocinan o que organizan, uno pudiera decir, concluir, que no hay mucha diferencia. Sin embargo, entonces, ¿por qué se mantienen como grupos separados? ¿Qué pudo haber pasado entre ellos para no manejarse juntos como grupo? Estado Islámico y el grupo de Osama Bin Laden. Lo que sucede es que la sucursal de Al Qaeda en Irak, cuando se da la guerra en Irak, porque lo que sucede actualmente y lo que permite el surgimiento del Estado Islámico, porque el Estado Islámico se encuentra en territorio iraquí,
y en territorio sirio. Es el derrocamiento de Saddam Hussein. Haber derrocado a Saddam Hussein es lo que abre las puertas de todos los demonios. Entonces, Abu Musa al-Zarqawi es quien forma la sucursal de Al-Qaeda en Irak, pero es eliminado y Abu Bakr al-Baghdadi, el actual califa, o para que entendamos, el jefe político, digámoslo así, de ese estado terrorista, estuvo preso, pero cuando llega a una situación que todavía no entendemos cómo es tan favorable para que él sea absuelto y el hombre sale nuevamente a la calle. Entonces, cuando comienza la guerra civil en Siria, ese grupo de Al-Qaeda que estaba en Irak, que era el Irak de la tierra de los dos ríos, se refiere a los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ellos se ponen a pelear en contra de los sirios y comienzan a conseguir recursos, y llega un momento en que Al-Qaeda los ve y les manda una línea política y les dice: miren, recuerden que a nosotros lo que nos interesa es atacar a Occidente, porque esa es la línea de Al-Qaeda. Ustedes los veo que se van por una línea de ir en contra de regímenes que son musulmanes, pero ya ellos habían conseguido tantos recursos, estaban tan bien situados, que rompen con Al-Qaeda, porque Al-Qaeda no está de acuerdo en que se hagan ese tipo de atentados terroristas en contra de ciudadanos musulmanes, porque ellos no distinguen, ellos es a todo el mundo, y ahí fue que se dio la división. Perfecto. Se dice, doctor Gatún, que algunas potencias, algunas amigas y admiradas por nosotros, financian este grupo. Hay 2 o 3 que son mencionadas. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Habrán potencia de otros lados que pudieran estar aupando, financiando? Evidentemente, usted no puede manejar 60.000 kilómetros cuadrados y que funcionen los sistemas básicos, porque de hecho así es, funcionan los sistemas básicos. Usted no puede tener un ejército con más de 30.000 soldados y que esos 30.000 soldados, un soldado raso gane $1,000 mensuales, que en cualquier parte del planeta es mucho dinero, sin que haya existido un financiamiento. Además, usted no puede formarse como ejército de la forma que ellos lo hicieron si no hubiese tenido esa ayuda. Y cuando vemos que en el mercado internacional ellos venden $2 millones diarios en petróleo, usted dice: ¿quién se lo compra? No es tan fácil vender en el mercado internacional. Evidentemente que el grupo recibió ayuda económica. Otro asunto es que de ahora en adelante comiencen a cortarle un poco esos ingresos económicos. Evidentemente ellos consiguieron recursos también a través de los secuestros, consiguieron recursos luego de haber tomado a Mosul, y en Mosul, en el Banco Central de Mosul, ellos se hicieron con más de $80 millones, pero también en el tráfico de personas, porque al manejar una zona muy amplia, donde salen una gran cantidad de personas para emigrar a Turquía y de Turquía cruzar a Europa, ellos comenzaron a cobrarle a las personas también, y de ahí recibieron algunos ingresos. Otra forma de ingresos también fue a través de ayuda económica que le daban personas adineradas de la zona del Golfo Pérsico, que son simpatizantes de esa corriente fundamentalista. Y es que la tendencia fundamentalista, y eso los hace atractivos, el que cree en esa religión de forma fanática, porque todas las religiones llevan a la gente de una manera u otra al fanatismo. Es porque la gente, la religión, usted nunca pone en cuestionamiento lo que dice el libro sagrado de esa religión. Usted cree en lo que dice esa palabra de ese libro.
Y entonces en el Islam fundamentalista lo que se van es a creer estrictamente en lo que dice el Corán. Pero evidentemente el Corán fue escrito del año 620 al 630. Entonces imagínese usted lo que ha cambiado la sociedad para que usted se fundamente en una sociedad del siglo XXI, manejándola con preceptos y códigos de esa época. Entonces, los que creen en esa religión entienden que no se puede ver televisión, no se puede escuchar radio, usted no puede tener a mujeres y hombres, es decir, niños y niñas en una escuela. Es decir, creencias de ese tipo, porque en aquella época eso no existía. Entonces, ellos les gustaría ver implantado en el mundo terrenal un sistema adecuado a lo que debe ser el mundo musulmán cuando usted vaya al cielo, porque el Islam no es como el cristianismo. En el cristianismo, el cristiano, después que hubo una reforma protestante con Martín Lutero, tuvo que adecuarse a la iglesia a que no tener tanto poder aquí en la tierra. En el Islam no, en el Islam lo político y lo religioso no tiene esa distinción. Entonces no es simplemente evitar el mal, sino eliminar el mal en esa tendencia fundamentalista. De ahí que usted ve que si es un homosexual, se le corta la cabeza. Si es un ladrón, le cortan el brazo. Si cometió adulterio, la matan a pedradas. Entonces, los que tienen esa creencia religiosa tan fundamentalista financian este tipo de Estado, que es el Estado Islámico de Irak y el Levante. Ok, vamos entendiendo ya. Ahora bien, ¿qué pudo haberlo llevado a ello para organizar, planificar y ejecutar un atentado contra una ciudad que por donde quiera que la vemos es hermosa como París, Francia? ¿Qué pudo haberlo motivado para ello? Bueno, es que lo que es un califato, en este caso, lo que busca es, como califato, rememorar el califato mítico musulmán, que llegaba hasta España, en Al-Andalus, y llegaba hasta China, la zona del Turquestán oriental, lo que hoy conocemos como la provincia de Xinjiang. Entonces, evidentemente, Carlos Martel, que fue quien detuvo en Poitiers a los musulmanes cuando en su momento se entraron a Europa, ellos siempre han tenido a esa zona de Europa como los dhimmis, es decir, que no son la gente de Dar al-Islam, es decir, que no son la gente de la Umma o comunidad musulmana. Y evidentemente que Francia, que fue imperio colonial en la zona, Francia, que tiene casi 5 millones de musulmanes en sus antiguas colonias allí, ha estado atacando al ejército islámico de Irak y el Levante. Lo mismo sucedió con los rusos, porque antes de los atentados en París, un avión de rusos que estaba vacacionando en Alejandría, en Egipto, después que estaba volando a nivel de la zona del Sinaí, el avión explotó, porque ellos están atacando a todo aquel que no pertenezca a su mundo islámico, a su religión. Ahora bien, doctor Gatún, he conocido que en la semana el grupo islámico lanzó amenaza a varias naciones importantes. También he sabido que ya el ejército francés tomó posición para defender lo que ha sido lo que ellos llaman y lo que entendemos que ha sido una agresión hacia Francia. ¿Hasta dónde podrán ellos hacer realidad estas amenazas? Bueno, hay recursos, es decir, ya los franceses lo que hicieron fue coordinar su último ataque con Rusia, que muy eficazmente, digámoslo así, los rusos han estado atacando sus convoyes de transporte de combustible, que es lo que les ayuda a ellos a tener recursos.
Y los franceses, evidentemente, que ya movieron el portaaviones Charles de Gaulle a la zona, van a seguir atacando. Pero no solamente los franceses, hay otro elemento adicional. Rusia tiene una base militar en Tartus, que es la zona de Latakia. La zona de Latakia, la mayoría de las personas que residen allí son musulmanes alawitas. Y los musulmanes alawitas es la minoría de un 10% que siempre ha gobernado en Siria, que es la familia del coronel Hafez al-Assad, que su hijo, el oftalmólogo Bashar al-Assad, es quien se queda en el poder porque su hermano Bilal, que era quien estaba llamado por ser militar y haber sido entrenado para todo esto, era quien iba a gobernar, pero Bashar al-Assad, ante la muerte de su hermano, toma el poder. En esta zona de Latakia hay una base militar, una base naval rusa, pero a esa base naval rusa ya se comprueba la información de que China envió su portaaviones Liaoning, y ese portaaviones chino va a coordinar acciones en contra del Estado Islámico de Irak y el Levante. ¿Por qué? Porque China tiene problemas con la zona que se conoce como Xinjiang, que es una zona donde la mayoría de sus habitantes, más de 20 millones de personas, son musulmanes. Entonces el Estado Islámico de Irak y el Levante ha estado apoyando, incluso hay terroristas que han atacado en Pekín, no con bombas, sino con espadas. Toman una espada y comienzan a dar espadazos a toda la gente que está en un vagón de tren, por ejemplo, en Pekín, y asesinan más de 10 personas. Eso sucedió hace más de 2 meses en Beijing o Pekín. Y entonces los chinos dicen que de esa zona les están llegando terroristas fundamentalistas. Pero como los chinos, junto con los rusos, tienen un acuerdo militar y de apoyo, porque están en esa gran lucha geopolítica en contra de Estados Unidos y Europa, ya están los chinos también involucrados en la guerra contra el Estado Islámico de Irak y el Levante. Bueno, llegando casi al final, quiero hacerle una última pregunta, doctor. He conocido que en esa zona a diario se reportaban muertes de personas gracias o ocasionado por el llamado Estado Islámico. ¿Por qué hubo que esperar finalmente un atentado contra Francia para que el mundo se sacudiese y de manera, podríamos decir, unánime, apoyara una decisión de países intervenir en la zona a terminar o a exterminar este grupo? Y si es realmente el final de este grupo. No, mire, evidentemente que para nosotros que nos dedicamos a la academia, lo más difícil es poder hacer conciencia crítica en un mundo que se maneja por intereses. Los intereses económicos del gran complejo militar industrial, que es el principal negocio que tiene el mundo, 800.000 millones de dólares. Tomen ustedes en consideración, el negocio de las drogas es de 400.000 millones de dólares. Sin embargo, el negocio de las armas es de 800.000 millones de dólares. Entonces esto, de una manera u otra, les dice a ustedes cuán importante es mantener el negocio de las armas, porque el negocio de las armas también tiene una relación muy íntima con el negocio de las medicinas. Casi todas las grandes empresas que están vinculadas al negocio de las armas invierten en la industria farmacéutica. Y de ahí que si a usted le dan un tiro y hay que operarlo, todo ese equipo quirúrgico que hay que utilizar se le compra a los que vendieron las armas. Usted perdió una pierna porque una metralla hizo que usted se le granguenara la pierna. Bueno, quien le va a vender la prótesis, por supuesto que no va a ser Bolivia, no va a ser Nicaragua, ni va a ser República Dominicana.
sino que va a ser uno de esos países que están involucrados. Desgraciadamente, todo esto es parte de esa economía de la muerte y esa economía que es la economía del terror, y que nosotros vemos la guerra en términos de que están peleando y buscando espacios geopolíticos las grandes potencias, y que esto es una tercera guerra mundial que ellos van a desatar. Sin embargo, nos fijamos en las cifras de muertes que hay en cada uno de nuestros países y es como si viviéramos en guerra. Y la mayoría de esas muertes son provocadas por armas que vienen ¿de dónde? De esos países que han estado beneficiándose de la sangre de gente inocente. Bueno, doctor Gatón, para mí ha sido un privilegio, un placer, y sé gracias. Que para cada... Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, a cada uno de los amigos televidentes, sé que lo disfrutaron. Queremos, como siempre, señalarle que a través de la página Negocios y Más en TV por YouTube puede ver a partir del sábado esta entrevista, o cuando guste verlo, y cualquier pregunta, comentario a través de Negocios y Más @gmail.com. Usted puede mandarnos sus preguntas y buscaremos la forma de contribuir con los conocimientos que usted debe tener sobre este tema. Por el día de hoy nos despedimos. Queremos que pasen buena noche, que después de disfrutar este programa, pues es hora de invertir en los negocios, salir a disfrutar. Y por supuesto, el próximo fin de semana yo lo espero ahí, como siempre. Buenas noches. Doctor. Bueno, un placer. Bueno.